Tenemos hoy un tema muy interesante que es la hemostasia, un tema a diario para el laboratorista, así como el hemograma y el análisis de orina de todos los días. Es un tema apasionante, voy a ver si les puedo compartir en primer lugar un video para que veamos entre todos. Este video, si lo están viendo, es acerca de transfusión sanguínea. Is where nutrients, hormones, clotting factors, oxygen, and nutrients to all of your tissues, and remove. Your doctor may recommend you receive a blood transfusion to treat your medical condition or to save your life. Lo primero que dice es que el médico puede indicar una transfusión sanguínea para mejorar las condiciones del organismo o salvar la vida. It carries oxygen and nutrients to all of your tissues and removes carbon dioxide and other waste products from them. Que, bueno, la sangre, entre otras cosas, es la encargada de llevar el oxígeno y otros nutrientes, o sea, el oxígeno en realidad es un nutriente más para las células, para todas las células del organismo, y de quitar o traer desde todos los tejidos los productos que han de desecharse. Also helps fight infection and heal wounds. Blood consists of a liquid portion. Bueno, lo que nos toca hoy es justamente lo que menciona el último, que también tiene factores para la regeneración y la cicatrización, recuperación y reparación de los tejidos. Blood consists of a liquid portion and cellular components. Que tiene una porción líquida y componentes celulares. Lo que me interesa aquí, hormones, clotting factors, and other chemicals. Lo que me gusta de esta parte es, está en muchos videos en realidad, pero no es ninguna novedad, pero me gusta cómo está idealizado este video, pero cómo está puesta la cámara, figurativamente, dentro de algún vaso sanguíneo de muy pequeño calibre. Podría ser una arteriola, por ejemplo. No llega a ser un capilar porque tendría algo más que el diámetro de los glóbulos rojos, y acá circulan varios diámetros de glóbulos rojos en el interior. Otra cosa que me gusta de ver este video es que se observa muy bien el tapiz endotelial, casi que diría que es bastante abombado, lo han hecho las células endoteliales, y le faltaría ver, o que se vieran los micro orificios que tienen. Pero cómo se nota que es un tapiz muy suave, en donde pueden rebotar los glóbulos rojos sin romperse, sin embolizarse, ¿no? También se puede observar a los blancos, que están, por supuesto, en mucha menor proporción, y también a las plaquetas sanguíneas, que serían esos pequeños puntitos redondeados, incoloros o amarillentos, como están aquí, pero en principio incoloros, que por la turbulencia normal de un líquido que está fluyendo dentro de un espacio acotado, tienen movimiento, o sea, se ve como tienen movimiento y van desplazándose y chocando contra las paredes del endotelio vascular. Así como también se pueden ver a los glóbulos blancos, justamente en esta escena, que pueden seguir circulando redondeados en suspensión, o bien, como el que va a venir ahora, adherirse reversiblemente al endotelio, y algunos de ellos hacen diapédesis y se van hacia los tejidos. En esta otra parte también se observa muy interesantemente a cómo se ha interrumpido en algún punto la pared endotelial,
y se observa entonces que ha quedado sin endotelio este vaso, o sea que esto es un daño vascular. ¿Y qué expone? Expone la matriz extracelular, y en la matriz extracelular evidentemente se ha roto también la lámina basal endotelial, por supuesto. ¿Y qué hay debajo de un epitelio? Un conectivo, y en este caso el conectivo subyacente se ha expuesto y se observan las fibras de colágeno que ahora toman contacto con el plasma sanguíneo, y esto no debe ser así, para sostener esta división de compartimientos que es el líquido plasmático y el líquido intersticial. Inmediatamente lo que se observa es la primera fase de la reparación de este daño, que es las plaquetas sanguíneas chocan contra el conectivo expuesto, y el colágeno es un inductor potentísimo para hacer que las plaquetas se activen, es decir, los receptores y proteínas o glucoproteínas de glucocáliz, que sí tienen las plaquetas, porque son un fragmento de citoplasma, pero tienen su membrana, al interactuar con el colágeno, hay colágenos más potentes que otros, el 3, en fin, no importa eso, pero al interactuar con el colágeno se activan. ¿Qué quiere decir? Que entran en funcionamiento, es decir, venían simplemente en suspensión y ahora se activan. Al activarse, lo que sucede es que unos ciertos gránulos con ciertas sustancias que tienen en la parte cortical, es decir, más cerca de la membrana para hacer exocitosis de ellos, esas sustancias, al activarse la plaqueta, son volcadas al exterior. Además, esto mismo y otros eventos que suceden hace que estas plaquetas se modifiquen sus proteínas de superficie, con lo cual se hacen sumamente adhesivas, diríamos sumamente pegajosas, con lo cual se adhieren más al colágeno y, como todas se han convertido en pegajosas, se pegotean entre ellas. El término correcto no es pegotearse, es agregarse. O sea, se produce la activación plaquetaria y luego la degranulación cortical, y también lo que ocurre es que se comienza a ocurrir la agregación plaquetaria. Se pegotean, ¿ven? Y esta agregación plaquetaria hace que también hagan una especie de taponamiento de la ruptura de la pared del vaso. Con lo cual es el primer paso importante, el segundo importante, pero en este caso, para restaurar un vaso sanguíneo es el primero importante, que no es lo mismo que cuando ocurre una herida total del vaso. Pero bueno, en este caso sería lo primero importante es retapizar la pared del vaso hasta que se restaure el endotelio original, ¿no? Bueno, entonces lo voy a liberar ahora para que lo vean. Subcells that help the blood to clot. Dioxide. Blood cells which fight infection. Bueno, que los blancos luchan contra las Platelets, which are infecciones. small subcells that help the blood to clot. Y las plaquetas, que son estos fragmentos citoplásmicos que ayudan a la coagulación y restablecimiento o restauración de los vasos. Cells are made in the bone marrow, a soft tissue housed inside many of your bones. Bueno, que son producidas dentro de los huesos, en la médula ósea. Transfusion uses donor blood to replenish red blood cells, white blood cells, platelets, clotting factors, plasma, or whole blood. Bien, las transfusiones implican transferir sangre de un donante a un receptor. Los objetivos de la transfusión pueden ser, como dice el video, transferir solo células rojas, por ejemplo, ¿en qué caso sería? En una anemia. También transferir células blancas
cuando, por ejemplo, la persona tiene un déficit en los órganos linfopoyéticos y podría ser por una infecciosa, por un cáncer u otras causas. A veces la transfusión solo busca transferir plaquetas, porque el resto del hemograma está bastante bien, dentro de los rangos normales, pero la persona tiene una trombocitopenia, que es escaso número de plaquetas, por lo cual va a tener problemas para coagular o va a tener los vasos pequeños, sobre todo muy frágiles, haciendo que estallen y se vean hemorragias, arañitas, zonas rojas llenas de sangre a través de la piel. También se pueden transfundir factores de coagulación, cuando la persona el problema que tiene es que no coagula su sangre por defectos en factores de coagulación que pueden ser genéticos, hepáticos o de otras causas. A veces se transfiere solamente plasma para restitución del líquido plasmático, porque, como analizaron en el práctico y en el teórico anterior, se pueden perder solamente líquidos por muchas causas, desviando el hematocrito, pero no afectando el número de células, sino en la volemia general o volumen de sangre total, pero por pérdida del líquido plasmático. También hay transferencias de sangre completa o sangre entera, como se dice, y esto es en los casos en que justamente se ha perdido sangre entera, y bueno, y en ese caso se transfiere todo, con los recaudos de evitar las incompatibilidades entre grupos y factores sanguíneos. Circumstances that may require a blood transfusion or whole blood. Circumstances that may require a blood transfusion include blood loss due to trauma, heart or other major surgery, organ transplants, bleeding disorders such as hemophilia, severe anemia, including sickle cell anemia, treatment for leukemia or other types of cancer, disorders that destroy blood cells or bone marrow, or Rh incompatibility in newborn babies. Bueno, acá Anemia, including sickle cell anemia, blood transfusion, hace un recuento de las causas por las que se puede requerir la transfusión. No es que se lo vamos a tomar, pero se pueden deducir, ¿no? Alteraciones que afecten en forma parcial o en forma grave a la médula ósea roja productora de las células. circumstances get trauma, heart, Todo lo que sean accidentes traumáticos, cortes, golpes fuertes, las cirugías mayores en general o cirugías de corazón, or major surgery, organ transplant, trasplantes, las hemofilias, que son las enfermedades hereditarias en donde hay un defecto en los factores del plasma para coagular la sangre y que son personas que sangran sin, o logrando una escasa coagulación o lográndola después de mucho tiempo, con lo cual han perdido mucha sangre. Las anemias, que ya las hemos analizado, las leucemias, que también hemos hablado de ellas, y cualquier desorden que haga hemólisis de las células rojas o destruya la médula ósea. También menciona las incompatibilidades en grupos sanguíneos y por RH, que ya lo vamos a ver, en los bebés recién nacidos. Esta enfermedad, que la vamos a ver nosotros también, es la incompatibilidad por grupo sanguíneo ABO o el factor RH, que configura lo que llamamos la eritroblastosis fetal, así se le llamaba antes, o hoy en día se le dice incompatibilidad por RH o por grupo sanguíneo. an intravenous needle will be inserted into a vein in your hand or arm. Dice que la mecánica de la transfusión sanguínea es la introducción de una aguja, una vía para nosotros, que puede ser en un vaso de la mano o del brazo. Containing the donor blood will be hung nearby. La sangre del donante va a estar al lado del receptor. Blood will drip slowly through a tube attached to the IV needle. Bueno, la
la aguja intravenosa, digamos, va a tener cerca este goteo de la sangre del donante. To run through your vein into your bloodstream. Y así Throughout entrará the al torrente sanguíneo del receptor. your temperature, heart rate, breathing, and blood pressure will be monitored. After the bag is empty, habrá un monitor también chequeando constantemente el pulso, o sea, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la temperatura del receptor. the bag is empty. If you require more blood, another bag will be attached to the IV tube. When your transfusion is completed, the needle will be removed. After your transfusion, your doctor will monitor your vital signs to make sure you are not having an adverse reaction. Bueno, ahí simplemente dice que cuando se haya completado el volumen que se quería transfundir, se continúa colocando otra bolsa de sangre del donante o de los donantes, y que normalmente el médico o el encargado vendrá a chequear los signos vitales para, muy importante, revisar que no haya habido ninguna reacción adversa a la transfusión. You may be given a diuretic to reduce any swelling or fluid retention. Dice que puede provocar también en algunos casos la transfusión hasta que los sistemas y el sistema inmunológico y la hemodinamia se acoplen al nuevo volumen y a las nuevas células, en el caso de que haya, se puede llegar a dar algún diurético si la persona se edematiza, retiene el líquido hasta que, bueno, sea eliminado por las vías de excreción que ustedes ya conocen. Bueno. Doctor may recommend you receive a blood transfusion products from them. Blood also factors and other chemicals are dissolved. The cellular components are suspended in the plasma. They consist of red blood cells, which transport oxygen and carbon dioxide. Blood cells, which fight infection. Fíjense que interesante porque están respetadas las proporciones de tamaños y todo este bacteriario que hay acá, estas bacterias que están justamente en el endotelio vascular y seguramente en el tejido subyacente, han permitido la activación de estos neutrófilos, que son los primeros en la línea de defensa, y al cambiar sus propiedades adhesivas se adhieren al endotelio, rotan y luego pueden hacer la trasvasación o también llamada diapédesis, ¿no? Bueno. Platelets, which are small subcells that help the blood to clot. Bien. Cells are made in the bone marrow, a soft tissue housed inside many of your bones. El segundo video y el último que les voy a compartir, si todo sale bien y me deja. El sistema circulatorio transporta la sangre por todo el organismo y así suministra disco ligeramente. Los glóbulos rojos penetran en los tejidos por medio de finos vasos, los capilares. El diámetro de muchos capilares admite el paso de un solo glóbulo rojo, de tal modo que estos se disponen en filas para depositar su preciosa carga en los tejidos antes de que se dirijan al sistema circulatorio. Transporta la sangre por todo el organismo y así suministra oxígeno. Quiero que vean en este caso algo más real, ¿no? Cómo van fluyendo los glóbulos rojos en forma pasiva, llevados por el plasma, y a su vez el movimiento del plasma viene dado por el inicial impulso del corazón que liberó sangre a presión desde los ventrículos, pero también luego las arterias colaboran en segundo lugar para sostener esa presión e ir estrujando, digamos, la sangre para que continúe. Si observan bien en el video, por eso me gustó, van a observar incluso hasta los pulsos, cómo se aceleran y luego se ralenta el movimiento de los glóbulos rojos dentro de los vasos. Cada uno de los miles de millones de glóbulos rojos tiene forma de disco ligeramente deprimido en su centro.
Los glóbulos rojos penetran en los tejidos por medio de finos vasos, los capilares. El diámetro de muchos capilares admite el paso de un solo glóbulo. Y esta parte es la otra que me interesaba mostrar, porque aquí hay claramente capilares. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque van pasando los glóbulos rojos de a uno, acomodándose por el escaso diámetro que tiene el capilar. Aquí hay otro capilar un poquito más ancho, con un poquitito de diámetro. Pero acá se forman, en la típica pila de monedas, y acá se forma, bueno, un apelotonamiento interesante. Esto está ocurriendo con sangre normal. Por eso rescato lo que hemos dicho tanto en teórico como en el práctico, que un desvío del hematocrito relativo, o vera, o absoluto, digamos, pero que haga que el líquido sea pobre en relación a muchas células, va a traer inconvenientes, porque si esto que ustedes ven aquí no se mueve, esto termina hemolizando, rompiendo estos glóbulos rojos, o bien formando un coágulo aquí, con lo cual queda taponada toda la circulación y todas las células que están aquí alrededor, que están dependiendo de los nutrientes de esta sangre y el retiro de las excretas, van a empezar a sufrir. Y luego a mal funcionar y luego a morir si ya fueron isquemia, que ya las infarta, ¿verdad? Infarta el tejido. De finos vasos, los capilares. El diámetro de muchos capilares admite el paso de un solo glóbulo rojo, de tal modo que estos se disponen en filas para depositar su preciosa carga en los tejidos antes de que se dirijan a los pulmones en busca de más oxígeno. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Es un poquito más real, hay mejores filmaciones en vivo de la circulación. Yo no voy a decir que estos son los mejores videos, pero sí mostraban cosas que a mí me parecían fundamentales para la hemodinámica. Y ahora, sí, nos vamos a ir bien rapidito a conocer mejor la hemostasia, ¿sí? ¿Qué es? Y de qué factores depende, ¿sí? Bueno, vamos a ir cambiando entre las presentaciones de Silverton y las propias de la cátedra, pero lo primero es que, digamos, la sangre tiene que permanecer dentro de los lechos, del lecho vascular, en nuestro sistema circulatorio, que es siempre cerrado, salvo la circulación materna en la placenta, pero siempre es cerrado. La sangre no debe salir de dentro de los vasos, y entonces esa capacidad o cualidad del organismo de sostener la sangre siempre dentro de del corazón y los vasos es la hemostasia. La hemostasia entonces es definido así como la capacidad de retener la sangre dentro del lecho vascular. Y cuando ocurre un defecto o trauma, uno muy simple que ocurre todo el tiempo en nuestro organismo sin que nosotros ni nos enteremos o percatemos, es que ciertos vasos se denudan o pierden células endoteliales, como vimos en el video. Las personas pueden tener lo que se llama una fragilidad capilar, que significa que muy a menudo se pierde endotelio y se rompe el capilar. Esto ocurre quizás cientos de veces o miles de veces por día en nuestros tejidos, pero rápidamente los vasos, digamos, si son capilares, las plaquetas rápidamente reaccionan tapizando este lugar donde se expone el colágeno y la matriz extracelular. Ahora, el capilar es solamente la célula endotelial, su lámina basal y su conectivo muy pequeño asociado subyacente. Luego vendrá el tejido que corresponda a, bueno, el tejido que está siendo irrigado por estos capilares. Pero saliendo de los capilares, ya cuando entramos a pequeñísimas arteriolas que le dan lugar a los capilares, pequeñísimas vénulas, y de ahí para arriba hasta las grandes venas, todos van a tener
pequeños o mucho mayores tejidos musculares lisos asociados. Repito, el capilar no tiene capacidad de contraerse porque es solamente el endotelio y su conectivo subyacente, después está el tejido del órgano que corresponda. Pero arteriolas, vénulas y de ahí a las de mayor calibre, siempre tenemos o un pequeñísimo músculo liso, como vimos también en las arteriolas del riñón, o ya capas mayores, y las grandes arterias tienen grandes músculos lisos, haciéndolas bastante duras, bastante menos elásticas. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Y porque en el retapizamiento de un capilar no nos vamos a enterar, pero cuando se rompen pequeñas arterias o vénulas o venas, nosotros podemos ver a través de la piel la pérdida de la sangre, visto como algún derrame, decimos pequeños derrames, pequeñas arañitas, y lo más común, para hacerse la idea de cómo trabaja la hemostasis, es un pequeño corte. Cuando cortamos un vaso, ya la reacción es distinta, porque no, digamos, las plaquetas circulantes no van a poder alcanzar, si tienen este tamaño, a tapar un semejante orificio o corte transversal que hemos hecho en un vaso. Entonces, cuando ya se trata de vasos, lo primero que ocurre es, al cortar nosotros, hemos cortado también nervios, hemos cortado fibras musculares, hemos cortado células del conectivo, y entonces el vaso mismo reacciona con vasoconstricción local. Es decir, no tiene que venir una orden del sistema nervioso, ni siquiera medular. Simplemente por el hecho de seccionar un vaso, los factores intracelulares que ahora están sueltos fuera de las células. El corte de las terminales de neuronas o nervios que estaban irrigando el vaso y los tejidos de abajo o por fuera. Eso hace que haya un reflejo local vasoconstrictor, o sea, el músculo liso que tenía un cierto tamaño el vaso, al cortarlo hace esto, con el objetivo de minimizar la pérdida de sangre hacia afuera de los vasos, lo cual se denomina hemorragia. Acuérdense que rea o reo es todo lo que sea, digámoslo muy caseramente, chorro, o sea, algún fluido en movimiento. Entonces, cuando decimos hemorragia, estamos diciendo flujo de la sangre por fuera de los vasos. Entonces, Majá, sí. perdón, agrego a lo que vos estás diciendo. Eso lo van a poder ver, pero bien, bien clarito ustedes, cuando vayan a sacar sangre y digan, estoy adentro de la vena, la punción fue buenísima, pero quiero sacar sangre y sale poca. O sea, o no sale directamente. Y porque hay sitios o determinadas venas o determinadas partes del cuerpo, la misma persona también, que esa vena constricción es más marcada que otras. Proceso natural, la vena no quiere que yo le saque sangre, la sangre tiene que estar ahí adentro, no en mi jeringa. Entonces se contrae. Donde más lo notás, en las venitas de las manos, que son por ahí más pequeñas que las del brazo, que tenés que ir con unas agujas muy, muy finitas para que justamente esta venoconstricción no me bloquee la extracción sanguínea. Eso quería decir más que nada más. Muy bien. Entonces, opa. Ahí está. Bueno, entonces, si vamos a un vaso, la primera reacción ante un trauma es la vasoconstricción reflejo local. O sea que el primer factor de la hemostasia es el factor vascular. Primer factor de la hemostasia, el factor vascular, la vasoconstricción local. El segundo factor es el factor plaquetario. Es decir, una vez que se cerró el vaso todo lo posible, ahora sí las plaquetas se van activando y se van acumulando, agregando en el sitio de la lesión. Obviamente en los dos extremos del corte va a pasar lo mismo.
Y cada vez van haciendo lo que se llama un tapón blanco o coágulo blanco. Yo, para no confundirlos, no le digo coágulo, pero sí le digo trombo blanco, con el cual cada vez más plaquetas se hacen adhesivas, se agregan, se activan, y al liberar las sustancias de la activación, atraen a otras plaquetas, las activan, entonces hay ahí un feedback positivo, un círculo vicioso donde más plaquetas se activan a mayor cantidad de ellas, que activan a más. Entonces, rápidamente se forma el trombo blanco, cerrando también así el flujo sanguíneo. A veces, estos dos factores, el factor vascular y el factor plaquetario, son suficientes o casi suficientes para detener toda la hemorragia. ¿Cuándo? Y cuando el calibre del vaso sea muy pequeñito. Pero cuando hablamos ya de venas y arterias visibles, a simple vista estamos hablando de grandes calibres. Lo que vimos recién, seccionar un vaso en donde se va a perder mucho plasma y células hasta que se logre la hemostasia, o sea, cerrarlo y detener la hemorragia, va a intervenir el tercer factor. El tercer factor de la hemostasia es: hagamos viscosa la sangre. Hagamos que la sangre se ponga más parecida a una gelatina blanda que al líquido con célula en suspensión que era. Y esto es el factor sanguíneo, y el factor sanguíneo, entiéndase, es lo mismo que decir coagulación sanguínea. Hacer coagular o hacer más viscosa la sangre. Dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a ir a qué nos dice Silverton respecto a la hemostasia. Nos dice, en primer lugar, que vamos a tener que conocer cómo son las plaquetas. Esto ya lo saben ustedes, en la médula ósea está el megacariocito con este núcleo grandote que apenas tiene una escotadura grande cuando se la ve, que tiene mucho ergastoplasma, quiere decir mucho retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias, y que están, bueno, a veces mucho más ramificados, metiendo como patitas hacia el capilar de la médula ósea y liberando estos fragmentos de su citoplasma hacia la circulación, que son las plaquetas sanguíneas. Acá se puede ver en fotografías reales, no están pseudocoloreadas, son lo más científicas y aburridas posibles, pero muy útiles, que es ver sin colorear el tamaño relativo y forma de un glóbulo rojo y de las plaquetas sanguíneas circulantes. Quiere decir inactivas y quiere decir esféricas, chiquititas pero esféricas. Si nosotros dijimos que un glóbulo rojo tenía entre 7 y 8 micras, fíjense que las plaquetas entonces van a tener 3, 2 circulando. Cuando algún factor, que ya veremos cuáles, activa las plaquetas, se vuelven adhesivas, pegajosas, se agregan, y acá tienen a la derecha entonces las plaquetas ya activadas, que las vamos a ver en grupos. Va a ser imposible o casi imposible ver una sola de ellas activada. Bien, ¿qué nos dice Silverton respecto a la hemostasia y la reparación de los tejidos? Lo da a los dos juntos. Dice que lo primero es que haya el daño en un vaso sanguíneo, que el daño en esta pared vascular va a traer tres cosas. Por un lado, la exposición del colágeno subyacente, y esto va a hacer que las plaquetas que tomen contacto se adhieran a él entre sí con las otras y que se activen, por lo tanto liberen lo que llamamos los factores plaquetarios. Con esto llaman, activan y hacen adhesivas a otras plaquetas que entonces se agregan formando el tapón plaquetario o trombo blanco. Pongan sinónimos ustedes ahí cuando tomen nota, porque en todos lados se le dice de alguna de estas formas y todas son válidas.
Bien. Por otra parte, el hecho de que se haya dañado el vaso trajo el primer factor, cuando hay musculatura lisa y no es un capilar, que es la vasoconstricción local, con lo cual se cierra el diámetro del vaso. Y por tercera, hay factores llamados tisulares que han aparecido en la zona. ¿Por qué? Porque las células se han muerto, roto, cortado, y entonces aparecen los factores tisulares expuestos, es decir, trozos de la célula que no deben estar expuestos, y también sustancias del interior celular que no deben estar fuera de las células, y entonces activan al tercer factor, que es el sanguíneo. Acá no lo dice así, pero ojo, pónganlo por ahí. Tercer factor es el sanguíneo y es la cascada de coagulación de la sangre. El colágeno expuesto, por otro lado, hace que la misma sangre que toma contacto se coagule alrededor. No hace falta que lo hagan solamente las plaquetas. Y cuando arranca la cascada de coagulación, dijimos que una cascada era una serie de reacciones en la cual, si no termina el producto la primera, no se activa la conversión de la segunda reacción para dar el segundo producto. Entonces no se activa con ese producto la tercera y así. Por lo tanto, si no están todas las reacciones funcionando, no se da el producto o los productos parciales y el producto final. O sea, que estoy diciendo que la cascada de coagulación de la sangre van a ser una serie de reacciones, una detrás de la otra, donde todas dependen de las anteriores y todas se tienen que dar bien para conseguir coagular la sangre. O sea, que es un fenómeno muy importante en todas sus partes, o secuencia. Cuando la sangre coagula, que es poner duro el plasma, por decirlo así, no a las células no coagulan, el que coagula es el plasma. Nosotros decimos coagulación de la sangre, pero estamos hablando de que coagula el plasma, ¿sí? Y atrapa en todo caso las células, pero no coagulan las células, coagula el plasma. La cascada de coagulación también favorece